¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Una semana más que podemos reunirnos con todos ustedes, toda la programación de NS. Mil gracias por estar allí. Nos hacen llegar sus llamadas, sus comentarios, les agradecemos. Y estos espacios, en concreto este espacio también es por el bien de todos ustedes. Hoy, ustedes saben, cada semana nos visita algún invitado. Esta vez nos vuelve a visitar el padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado. Ya ha estado él con nosotros otras veces. Le agradecemos mucho el tiempo que él se da entre las múltiples actividades que tiene. Les recuerdo que él también participa, organiza aquí los cursos de cultura católica que se llevan a cabo en la parroquia donde él está allí, en la parroquia de Guadalupe, aquí en la ciudad de Arequipa. Y usted también es arequipeño, padre, aunque a veces el dejo le deja ver dónde ha estado seguramente. Así, más o menos, más o menos. Bienvenido una vez más y gracias por su tiempo, Muchas gracias padre. a ustedes por invitarme, muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues está en Perú, aunque este espacio a veces se retransmite en otros horarios o en otro momento también. Vamos a vivir el tiempo, la cuaresma peruana, como la llamó Juan Pablo II, este tiempo de octubre, que ustedes vean, escuchen este programa en otra temporada, viene bien esta catequesis, sobre el Señor de los Milagros, que es muy querido, muy conocido en Perú, y vamos a compartir un poco sobre este tema. Padre, ¿cómo podemos empezar a hablar del Señor de los Milagros un poquito para recordar quizá a aquellos que incluso en otras ciudades nos van a ver o escuchar? Sí, pienso que si bien muchos de los que estamos en el Perú sabemos cómo es la historia del Señor de los Milagros, pero vale la pena el recordarla, porque recordar es también volver al origen de lo que significa esta devoción. Esta devoción del Señor de los Milagros es una devoción muy especial, es una devoción que se constituye en un real patrimonio de todos los peruanos. Es una tradición que podríamos decir vive entre nosotros y nos habla de la historia de lo que ha sido el Perú y de lo que es el Perú. Entonces pienso que un elemento importantísimo es cómo surgió esto. Esto surge como siempre surgen las cosas católicas, con humildad, con sencillez, con incomprensiones también, ¿sí? con ciertas crisis. Se cuenta que en el año 1651, un hombre africano traído por la colonia española para trabajar en el Perú de Angola. ¿Por qué sabemos que era de Angola? Porque justamente en ese lugar se establecieron hombres angoleños. Se establecieron en una zona en Lima que se llamaba Pachacamilla, porque justamente fue un lugar donde se asentó esta primitiva cultura pachacámac, ¿no? O sea, etnias pachacámac se establecieron allí y posteriormente le cedieron esos terrenos a esta gente de Angola. Habían venido de distintos lugares de África, y los angoleños eran tomados siempre como personas, eran el servicio menos contado, inclusive entre los africanos, porque se entendía que ellos eran bastante enfermizos y también los trataban de holgazanes. Entonces no eran muy bien tenidos estos colonos africanos, estos trabajadores que vinieron de parte de los españoles. Y se establecieron allí, y se sabe que en el 1651 uno de ellos, no sabemos su nombre, pero ciertamente era una persona que no pertenecía a ningún grupo de artistas, ni que había tenido estudios de arte ni de pintura, pintó una imagen de este Cristo en una pared de adobe, ¿no? La pared de adobe, muy, muy sencilla, como toda esa zona, y empezaron a tenerle devoción. Ahora, también eran conocidos los angoleños como personas duras frente a la religión, no se convertían así nomás, no entraban en la evangelización. Entonces, también traían mucho de sus religiosidades, ¿sí? Africanas, y en esto mucho de espiritismo y cosas también de magia, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, eran de parte de la gente, de los criollos, no se les confiaba mucho a estas personas. Es así entonces que empieza una devoción en ese lugar, bajo esa imagen de un Cristo crucificado, como se tiene hoy día del Señor de los Milagros, ¿no? Cristo crucificado, que tiene de un lado a la Santísima Virgen María, del otro lado tiene a María Magdalena. Está oscurecida la pintura, porque se entiende que es el momento de la muerte de Jesús.
Y entonces, como dice el texto del Evangelio, ¿no? El día se transformó en noche, ¿no? Se hicieron tinieblas ante la muerte de Cristo. Era esa imagen. Entonces, ¿qué sucedió? Que el párroco de esa zona no veía con buenos ojos esas reuniones. Y entiendo que porque justamente tenían desconfianza del culto religioso que podía tener esta gente. Claro, como lo ha descrito usted, ¿no? Claro, es que empezaron a pedir a las autoridades que se deshicieran de esta imagen, que no la tocaran, o perdón, que la borraran, ¿no? Entonces, cuenta que la autoridad, estaba el conde de Lemos como virrey, para poner orden en esta zona, mandó primero 2 operarios y después a un soldado para que borraran la imagen. Y en las 3 oportunidades estuvo la orden y se disponían a hacerlo, pero fracasaron primero porque dice que los primeros que se acercaron, uno se sintió muy mal, o sea, al punto tal de que parece que se desvaneció y sintió terror, ¿no?, de tocar esa imagen. Entonces no se atrevió. Y eso es interesante porque en un tiempo en donde esas órdenes tenían que cumplirse, era el virrey que mandaba, entonces, pero no lo hizo. Un servidor siguiente quiso hacer exactamente lo mismo y también le pasó una cosa parecida, sintió terror de tocar esta imagen. Entonces, bueno, empezaron también en eso otras maneras de pensar, ¿cierto? Que empezaron a discurrir y chismes como que, bueno, la imagen era embrujada, por eso es que no la podían tocar, claro, y qué sé yo. Entonces vino una guardia, un soldado, quiso tocar la imagen, quiso desaparecerla, y de repente al soldado dice que la imagen lo empezó a ver y sintió que la imagen empezaba a brillar. Wow. Y se sintió tan encantado con la imagen que él dijo, yo no puedo tocar esta imagen. Lo sagrado, ¿no? Claro. Entonces, después de ciertos estudios, de idas y vueltas, me imagino, del párroco, y de cosas así, la gente, mire, interesante, ¿no? Pues esa gente que no se convertía, esa gente que no se cristianizaba, esa gente que tenía sincretismos religiosos y que tenía en su corazón también metidas las religiones ancestrales africanas, de repente empezaron a defender a este Cristo. Y entonces empezaron a ponerse firmes contra las autoridades, a decir que no querían que desaparezcan esta imagen, que querían mantener la devoción. Y esto tuvo tal fuerza que, bueno, se mandaron a hacer estudios, se dieron cuenta de que la imagen no tenía nada extraño, de que era sencillamente un Jesucristo crucificado, yacente, con su madre y María Magdalena. No había ninguna cosa que pudiese sugerir algún tipo de sincretismos o de mezclas de otras religiones. Entonces aprobaron, mira, estaban por destruir la imagen y de repente se da vuelta la torta y ahora aprueban, ¿no?, la devoción. Y entonces empiezan a hacer una capillita, ¿cierto? Pero me he comido una parte porque, digamos, el tema de los milagros empieza con esto. Porque empezaron a hacer la devoción y de repente Lima, en el 1655, o sea, 4 años después de que hicieran la imagen, tiene un terremoto que arrasó con Lima. Y dice que cayeron palacios, casas, y en esa zona tan precaria, tan pobre, cayó todo, menos esa pared. Lo cual era una cosa muy especial, muy significativa, porque era de no creer, claro, que una cosa así sucediese. Entonces, es curioso, padre, cuando hay estos fenómenos como el terremoto u otros naturales, normalmente lo asociamos, la Sagrada Escritura, a lo mejor usted nos ayuda, también a veces menciona que lo achacamos a algún signo de la voluntad de Dios o algo que a veces no estamos haciendo bien. Y es fácil ver aquí en Arequipa mismo que tenemos bastantes sismos, tenemos 3 volcanes alrededor de la ciudad. A veces la reacción de una persona que dice no creer cuando ocurre uno de estos sucesos es totalmente lo contrario, ¿no? Invoca a Dios, cree o se pone. Entonces, qué curioso, nos hace recordar que no somos dueños de nuestra vida. Y yo, ojeando por ahí, alguien comentaba que también esa Lima, aunque pequeña urbe, ¿no?, porque era capital también estaba el virrey, etcétera, había varios pecados de la misma clase noble del pueblo, aunque convivían también santos que sabemos que estén, ¿no? Pero como todo se da esa lucha y no decían que ocurría por los pecados también y justo no se cae la imagen de Cristo. Claro, sí, ese tema es una cosa, nos lleva también al planteamiento de la providencia, de Dios, frente a todas las cosas,
a la permisión del mal y a que Dios también quiere, de alguna manera, el mal físico en orden a la conversión. O sea, eso es una cosa real. Pero bueno, no nos alejemos de la historia porque este tema también es muy profundo, es como para tratarlo en otro momento tal vez. Pero entonces pasa el terremoto, no se cae la pared, entonces por eso es que se fomenta mucho más la devoción, empiezan todos estos líos, aprueban la devoción, nuevamente se hace una capillita chiquitita, una ermita dice al principio, después una capillita para honrar al Señor. En 1687, unos cuantos años más, vuelve a haber otro terremoto. Y vuelve a pasar lo mismo. Todo se cae, todas las paredes se caen, esa pared no se mueve. Junto a eso ya empiezan a haber personas que tienen muchos favores recibidos de parte de Cristo, el Señor, y se lo atribuyen a la devoción a este señor de Pachacamilla, a este señor moreno, ¿cierto? Que también se le dice así, el Cristo moreno, ¿no? El Cristo de Pachacamilla. Entonces empiezan a decirle, ¿no? Por lo de los terremotos y el tema de los milagros que suceden ahí, que son digamos, cosas vivas de que ahí algo pasa, y además de los favores concedidos a un montón de personas, empieza a hacerse una devoción muy grande ya en Lima. Mucha gente, ya no solamente esta gente pobre de Pachacamilla, sino de otros lugares más, empiezan a tenerle devoción a este Cristo por todo lo acontecido. Y entonces se empiezan, dice que mandaron, ya no solamente la gente, sino ahora la autoridad eclesiástica, mandó a pintar una réplica del Cristo en lienzo para que saliera el Cristo a bendecir, ¿no?, toda la zona. Entonces empezaron allí las procesiones. Entonces, imagínate, 1687, el terremoto, posteriormente, pienso un año después o algo así, ya empiezan las procesiones. Mira, imagínate desde cuándo tenemos esas procesiones del Señor de los Milagros. Esto empieza a ser cada vez más multitudinario. Lima, que tenía alrededor de 35.000 habitantes, empieza a agolparse a las calles para venerar la Sagrada Imagen. Posteriormente surge la devoción del hábito del Señor de los Milagros, porque se cuenta que una religiosa, una fundadora de un instituto, el Instituto de las Nazarenas, el nombre de ella es Antonia del Espíritu Santo, Antonia Lucía del Espíritu Santo. Ella dice que tuvo un sueño en donde Jesús le dijo: así como mi madre les ha regalado su vestido, el Carmelo, ¿cierto?, el escapulario del Carmen, yo les voy a regalar mi vestido para que ustedes tengan un vestido para usar como yo usé cuando cargué la cruz, ¿no?, cuando padecí en la pasión. Entonces, por eso es que se empezó a utilizar este hábito que, bueno, era primero un hábito largo, ¿cierto?, como si fuese un hábito religioso, era tal cual, y lo usaban los miembros de las cofradías. Después ha ido cambiando, ¿cierto? Los varones utilizan el hábito, un capote, o sea, una túnica, un capote, después ese detente, el Señor de los Milagros, el cordón. Las mujeres utilizan ese vestido largo, de mangas largas, también con el cordón y el detente. Bueno, eso se empezó a usar primero los miembros de la cofradía, después los devotos, y después se empezó a tornar Lima en octubre toda de morado, al punto tal de que toda la gente, o sea, mucha gente devota al Señor de los Milagros, cuando llegaba octubre se vestían de morado, participaban de las procesiones, pero también utilizaban este hábito como un sayal de penitencia y de unión al Señor que padece por nosotros. Esto es interesantísimo, lo hemos comentado antes de empezar, Padre. Estos signos externos, ¿no? Porque aquí hay mucho debate y se hace polémico y es interesantísimo. Sobre esto vamos a volver. Le tengo que invitar a una pausa, pero antes de pasar a esta parte tan interesante, quería preguntarle, me ponía a pensar cómo también al inicio de la evangelización en México, y hay problemas para los evangelizadores, se aparece la Virgen, y se aparece la Virgen con rasgos propios de la zona, el color de la tez, etc. Y cuando usted dice el Cristo moreno, es como que se hace cercano, ¿no? Porque otras imágenes europeas, me imagino, Cristo es de color blanco, ¿no?, tez blanca. Esto también tiene un significado de cercanía. Usted comentaba al inicio, muy bonito, cómo una raza como poca dispuesta a la evangelización es la que ahora va llevando esto y lo que, como usted dice, incluso con incomprensiones al inicio que no van a faltar en todo lo católico. Sí, es que el Evangelio es así, ¿no? O sea,
de donde no lo esperas, de los excluidos, de los marginados, de los pobres, de aquellos a los que Jesucristo les dijo que eran bienaventurados, además. Sí. Que tal vez para nosotros, por nuestro pensamiento tan secularista muchas veces, tan solamente, digamos, un pensamiento que solamente mira con los ojos de la carne, son los que nos sirven, los que no están presentes, y sin embargo, y bueno, son también los despachados, los desplazados de nuestra sociedad, los que no cuentan, y sin embargo, como de allí se hace el fermento de la evangelización, de aquel grupo tan tenido, ¿no?, como algo medio inservible, medio que los trajeron por gusto, no servían para trabajar, eran holgazanes, bueno, de ellos surge un movimiento, ¿cierto? Un movimiento por el amor de Cristo, ¿cierto? Un movimiento evangelizador tan fuerte, tan grande, que transformó ciertamente la piedad del Perú. Ahora, ciertamente le dicen el Cristo moreno. Yo me acuerdo que de niño escuchaba mucho el Cristo moreno, y yo lo veía al Cristo y no era moreno. ¿Okay? Hay imágenes de Cristo y de la Virgencita que son mucho más oscuras, pero el Cristo moreno era porque lo había pintado un negrito. Esa es bueno, y era él de ellos, era el Cristo de ellos. Eso es interesante, así como la Virgen de Guadalupe. Es nuestra Virgen, es nuestra Señora, es nuestra Madre, porque es parecida a nosotros, ¿cierto? Ahora, en este caso... Hasta en lo externo, ¿no? Uno puede decir, claro, eso se parece. Exacto. Es un Cristo nuestro porque surgió de allí. Y es cercano. Claro, surgió de allí, de ellos. Ellos son los que con esa mirada, con esa también iluminación, ¿cierto?, del Espíritu Santo, hicieron esta imagen, pero que no es otra cosa que Cristo mismo, ese Señor de todos, de todo el universo, ese Señor de todas las culturas, que se encarna también en la evangelización, en estas personas. Y esa lógica, Padre, de escoger lo que no vale para, Señor, poner, sigue utilizándose hoy. Le dejo con esa pregunta porque nos toca una pausa, ¿le parece? Sí, perfecto. A los amigos oyentes y televidentes también, brevísima pausa en Hacia el Encuentro con Dios, y continuamos con el Padre Pierre Martínez hablando acerca del Señor, de la devoción al Señor de los Milagros. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Nos visita en este programa, esta segunda parte que ahora vamos a iniciar, el Padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado. Algunos de ustedes ya le conocen porque ha estado con nosotros otra vez y roba tiempo a otras cosas para venir. Entre otras cosas, el Padre dirige los cursos de cultura católica, los organiza aquí en Arequipa, en la parroquia donde él también está, la parroquia de Guadalupe. De ahí varios ya nos han dicho que le han estado viendo al Padre. Así que, nuevamente, qué alegría que esté aquí con nosotros, y además los amigos de Arequipa y de otras ciudades también le conozcan. Padre, qué bonito un poco la historia, sintética ciertamente, porque podría hacerse mucho más largo, pero y con los matices que estamos viendo. Yo le preguntaba lo que usted mismo ha dicho, si esta lógica del Señor de coger lo que no sirve para mostrar su verdad, sus planes, sigue y seguirá hasta el fin de los tiempos, o cambiar en algo. Bueno, yo creo que eso es uno de los elementos propios del Evangelio, ¿no? Cuando Cristo se hizo carne, se hace carne en un lugar recóndito, totalmente ajeno, digámoslo, a lo que era la sociedad y la civilización de la Grecia cultural, de la Roma imperial, ¿cierto? Cristo surge en un pueblo, claro que el pueblo elegido de Dios, el pueblo de la alianza, pero es un pueblo que está colonizado, es un pueblo, para colmo, ni siquiera en la capital se llevan un portazo los Reyes Magos cuando van a visitar a Herodes. Queremos ir a ver, claro, queremos ir al Rey de Reyes que ha nacido. ¿Cuál Rey de Reyes? Dice, este mismo ¿no? pueblo judío, ¿no? De Belén puede salir algo bueno, le dicen los de Nazaret le dicen, ¿no? Porque le decían nazarenos, él vivió en Nazaret. Y cuando le dicen Jesús el Nazareno, San Bernabé, ¿no?, Natanael, y de Nazaret va a salir algo bueno, porque claro, Belén, o sea, para colmo, todavía había ese truquito, ¿cierto? Cristo había nacido en Belén porque era de la casta de David, sin embargo, vivió en Nazaret como el hijo del carpintero. Entonces, bueno, está eso, ¿no? Nace en una cueva, ni siquiera el lugar de seres humanos, es el lugar de animales, escapa a Egipto porque lo quieren matar, y vive fragilidad, pobreza, indigencia. En Nazaret es el hijo del carpintero, del artesano, en realidad ese es el término, el artesano.
O sea, el que hacía de todo, no solamente hacía cosas de carpintería, hacía de todo San José. En un pueblito totalmente desconocido, totalmente recóndito, ¿no? Podríamos decir, era la Tierra Santa profunda, ¿cierto? Ni siquiera era Jerusalén, ¿no? Ajá. Sion, no era eso. Y eso repite, ¿no? Se replica. Por un lado, el Hijo de Dios que nace entre animales y lo vienen a visitar los pastores, pero cantan los ángeles. O sea, es la gloria de Dios, ¿no? Por un lado, la sencillez, la humildad extrema, el anonadamiento, ¿no? el hacerse realmente nada. Y por otro lado, la gloria de Dios, que cantan los ángeles, la gloria de Dios, ¿no? O sea, bien, esto se ve también aquí, o sea, y esto se va a ver en toda la historia de la iglesia. Es curioso porque ahora mismo, y seguro antes también, vemos como que el mal nos avasalla, Padre, dentro de la misma iglesia y fuera de ella aún más. Entonces, parece que es cuestión de tiempo para que ya nos terminen de, una ideología, un pensamiento único, decía Benito XVI, que ya viene por nosotros o ya está incoado incluso y solo es tiempo para que termine de esto. Entonces uno dice, parece que a veces ya no hay que hacer, ¿no? Claro. Sí, y son más fuertes, son más grandes, sí, tienen más dinero. Pero también es importante saber esto porque nosotros servimos al que es la luz. Y la luz luce en las tinieblas. Y cuando las tinieblas son más tinieblas, allí es cuando más es despampanante la luz. Entonces, es cierto, digamos, el hombre puede planear, puede armar, diseñar ese salmo que dice, ¿no? ¿Por qué los hombres planean un fracaso contra el Mesías y su Señor, ¿no? Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo, pero el que está en el cielo sonríe, dice, ¿no? O sea, los planes de los hombres pueden ser lo más maquiavélicos posibles, pero la obra de Dios sigue siendo luz, y la luz, aunque los hombres no la quieran, luce en las tinieblas. Y esto es lo que sucede, ¿ves? Porque esta pobreza, esta indigencia, esta precariedad, es luz que ilumina, porque nos hace ver a nosotros que muchas veces estamos enceguecidos por el confort, por la burguesía, ¿no? Por el deseo burgués de querer pasarla bien, el bienestar, la comodidad, la felicidad en la tierra. Nos hace ver de que la pobreza, la indigencia es gozo, de que, digamos, la pobreza no es una maldición, de que esta precariedad, así como en el Cristo, como en nuestro Señor Jesucristo, así también en esta gente, en este negrito de Angola que vino acá al Perú y que habrá sufrido tantas vicisitudes, ¿no? Arrancarlo de su tierra, traerlo para acá, tenerlo en un lugar totalmente distinto, desconocido, entre muchos trabajos seguramente forzados, en un clima en donde él no era primera clase, sino tercera clase, ¿no? Tercera, cuarta clase habrá sido, en donde era considerado con fama de holgazán sin que ni siquiera lo conocieran a él, en donde, bueno, en todas estas cosas, y de repente Cristo brilla y cautiva y mueve y te hace ver de que realmente son bienaventurados los pobres, son bienaventurados los que sufren, son bienaventurados los que lloran, son bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y justamente esto te muestra que es el reino de los cielos, porque el Señor de los milagros es eso, es el cielito en la tierra, ¿no? Claro. Es la esperanza del hombre. A ver si podemos volver sobre esto, porque da el mismo tema de unidad. Me encantó lo que usted dijo, me quedé pensando que nos dice incluso qué es el Perú, cómo empezó ahora que hay tantas divisiones de todo tipo, pero fíjese cómo ya como a ese nuevo Perú que va surgiendo de distintas, vienen de África, los indios, los quechua, los españoles, pero es el Perú que hay, y hasta ahora, ¿no? Pero padre, un tema importante que lo hablamos antes de empezar a grabar, vemos evidentemente a un Cristo crucificado principal en la imagen, muy interesante porque está el Espíritu Santo, está Dios Padre, está la Virgen, siempre me pongo a pensar, es muy completa teológicamente, no sé, catequéticamente. Pero ese Cristo sufriente que como que ya fracasó, ¿no? Para nosotros, pues es el que lo sacamos en procesión, nuestro Señor, etcétera. Como que nos invita a la penitencia también, ¿no? Siempre todos tenemos algo que... Y hablábamos del tema, por ejemplo, que va conjunto a lo que va a ir creciendo, no solo en Perú, en otros sitios también se da esto de la piedad popular, ¿no? Aquí hay procesiones, una de las más grandes en América, si no me equivoco, la del Señor de los Milagros. Como usted dice, actualmente muchos devotos, uno ve camisas, vestimentas enteras o corbatas, uno a veces ve, ¿no? Es que es octubre y están...
Y este signo externo de vestir un hábito más o menos, a veces a algunos les puede provocar, y entre nosotros también a veces quizá un poco ideas encontradas, ¿no? A favor, en contra. ¿Qué podríamos decir acerca del significado, por ejemplo, o de un adecuado uso de todos estos signos? Que la Iglesia también los aprueba y los promueve, entiendo, padre. Sí. No quisiera dejar de lado, tal vez un poquito después podemos tomar el tema de esto que me parece la esencia de lo que tú estás hablando, lo que hablaste antes, de decir que servimos a un Cristo que al parecer está derrotado, ¿no? Eso es importante. Esto me parece que es lo más interesante. Sí, sí, sí. Pero quiero hablar de lo que tú me planteas del hábito, que surgió como parte de la devoción, una parte muy importante de la devoción. Sí, es cierto que hoy día está realmente muy desvalorado todo hábito religioso. Así es. Yo pienso que uno tiene que leer bien el Concilio Vaticano II, porque muchos se agarran del Concilio Vaticano II para decir que los religiosos, los sacerdotes, las religiosas tienen que despojarse del hábito, que ya primero es una cosa vetusta, anticuada, medieval, gregoriana, ¿cierto? Preconciliar. Por supuesto. Sí, por eso, tridentina y cosas así. Y otra cosa, digamos, y que ahora tienes que estar a la altura del mundo, ayornamiento, ¿no? Sí. O sea, utilizar el lenguaje del hombre de hoy, el vivir como el hombre de hoy, vestirte como el hombre de hoy. Y ciertamente que esto, si bien la Iglesia hace un esfuerzo para llegar al hombre de hoy, eso es importante, sin embargo, no es algo contrario, sino más bien algo sumamente importante hoy en día, más que nunca, más que en otro tiempo, en donde un gesto habla más que muchas palabras, que lo vemos claramente, o sea, en un mundo en el que, como decía el Papa, que prontamente va a ser San Pablo VI, ¿cierto? En su encíclica acerca de la evangelización, Evangelii Nunciandi, decía que en este mundo el hombre de hoy ha despreciado los conceptos. O sea, no se rige ya por esas ideas, por conceptos, sino que se rige por imágenes. Entonces, más que nunca, es imperioso que el hábito surja, que el hábito nuevamente se manifieste como signo, porque el hábito ciertamente no es más que eso. Es signo, es una manifestación externa de algo muy profundo y muy interno. Concretamente, si hablamos de los hábitos, después reduciremos el tema del Señor de los Milagros, pero si hablamos de los hábitos externos, de las telas que se utilizan para, ¿no? Sabemos que el hábito es una manera de revestirse, es decir, es ropa. Y uno se reviste, y uno se reviste de distintas cosas. Tú cuando vas a una fiesta tienes que ir, depende a lo que la que corresponda, ¿cierto? Si tú vas a hacer deporte, tienes que vestirte de esa manera. Bueno, un policía. Por supuesto, son los uniformes que distinguen a las personas. Muy bien, eso es una cosa. Pero ahora, el hábito religioso es revestirse de Cristo, que, como decía San Pablo, ¿no? Yo estoy muerto para el mundo está muerto para mí. También dice, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Entonces, si el hábito representa cosas o el vestido nos pone ad hoc con las cosas, aquel que dice, bueno, yo quiero morir al mundo malo. Yo quiero, no quiero vivir para el pecado, no quiero vivir para los vicios, no quiero vivir para una vida entregada al placer. Entonces yo quiero morir al mundo. A este mundo se refiere, ¿cierto? A esto mundano, esto secularista. En cuanto a mundano, así es. Claro. En cuanto aparta de Dios. Claro, en cuanto me aparta de Dios, me aparta de la vida, me aparta de la felicidad. Entonces, ¿qué usa una persona que está muerta? Una mortaja. Pues el hábito es una mortaja. Y así hay que entenderlo. Entonces, el hábito de toda congregación, de todo instituto, de todo clero, ¿cierto? Es justamente una mortaja con la que se identifica, primero, la muerte. Sí, es una muerte concreta, como el bautismo, ¿cierto? Muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para la justicia. Con un porqué. Entonces, es la muerte. Es un signo claro de la muerte. Pero no es un signo doloroso, angustiante, no, sino por el contrario, es también el signo de esto, ¿no? De esto que es la Pascua, donde Jesús entró a la muerte para darnos la vida. Entonces, abierto a lo trascendente, ¿no, Padre? Por supuesto. A otra realidad. Por eso es que el hábito
hace ver a las personas un poquito de lo que es el amor de Dios, un poquito de lo que es Dios presente en este mundo. Tal vez los que llevamos hábito no seamos lo suficientemente dignos de llevarlo. Eso es una cosa real. Pues, ni los cristianos ni los bautizados, ¿no? Nosotros mismos cuando uno va a misa no es porque tenga más méritos, claro, no, porque somos más pecadores. Sí, y a veces dejamos mucho que desear. Yo esto lo he escuchado. ¿Para qué se ponen esos hábitos morados si son tal por cuales y no sé qué cosa? Que se ponen a hablar y a murmurar y que tienen problemas. Bueno, y un montón de cosas. Pero bueno, los pecados que puedan tener, listo, tienen que hacer un examen de conciencia y tratar de erradicarlos, de quitarlos. Pero eso no significa que no se tenga que usar el hábito. El hábito es, como te decía, el signo por el cual me adhiero a este Cristo yacente, a este Cristo que sufre, a este Cristo que ha dado la vida por mí, a este Cristo que me quiere tanto, que ha quedado crucificado, que ha quedado empobrecido, que ha quedado golpeado, lacerado, humillado, escupido. ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a acompañar? ¿Cómo no voy a estar con él? ¿Cómo no voy a cargar su anda? ¿Me entiendes? Que eso también es un signo, porque es el signo de cargar la cruz. ¿Cómo no voy a cargar la cruz con Jesús? ¿Cómo no voy a ser sireneo de Cristo? Si Cristo ha dado tanto por mí, si Cristo me ha regalado todo lo que tengo, todo lo que soy, y me quiere dar la vida eterna. Para esto, a ver si podemos continuarlo, nos toca la pausa en un momentito. Este tema de lo externo, porque es muy debatible, como usted dice, podrían salir incluso secuencia de programas, porque pues hay opiniones, ¿no? Como usted bien ha dicho, el concilio no ha anulado en ningún momento más bien lo fomenta sanamente. Y padre, sin uno leerse los documentos del Vaticano o lo que fuese, un niño, una persona adulta, ¿cuánto le ayuda un signo externo? Como usted decía, citando a mismo pronto o ya, cuando nos escuchen, nos vean San Pablo VI, el mundo de hoy no necesita tanto como catedráticos, sino testigos, ¿no? O sea, eso es lo que mueve, eso no tantas palabras, sino... ¿Y qué yo veo? Veo un matrimonio que va por los años y avanza, veo una religiosa, pero la veo, sé que es porque a veces o un sacerdote, ya sea pues secular o sea de una congregación, etcétera, pero uno ve ese andando, encarnado, ¿no? Y nos ayuda, si un niño ve, una persona dice, le ayuda, y al pueblo fiel también, ¿no? Evidentemente, nadie podrá, nunca estaremos a esa medida, más o menos todos tenemos nuestros días y avanzamos, pero desde esa simple lógica y luego como usted bien explicaba, ¿no? O sea, tiene un porqué y una razón. Entonces, pero puede haber también un modo inadecuado de no llevarlo y hacerlo, y podríamos brevemente comentar algo de eso. Sí, yo sencillamente te digo, para concretar cosas, el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, explica, cuando habla de los religiosos, habla justamente de que los religiosos puedan, digamos, cambiar un poco aquellos hábitos que no están en consonancia con el mundo de hoy, ¿cierto? O sea, no significa quitárselos, significa darles una adecuación, ¿cierto?, al mundo de hoy. Porque había muchos hábitos que ciertamente que eran un poco inclusive incómodos, más en el mundo en el que se vivía, ¿no? Entonces, posiblemente eso habrá llevado a que muchos cambien un poco el modo digamos, de la utilización de su hábito y del modo de confeccionar sus hábitos. Pero el concilio nunca negó y nunca dijo que no había que usar hábito. Nunca. Eso fue una moda. Eso surgió como algo, tal vez, podríamos decir, que estaba un poco por debajo y que muchos quisieron a partir del concilio quitarlo, pero no le digan al concilio que quitó. Y se parece lo mismo al tema de la liturgia, el latín y otras cosas. Por supuesto. Y esto, le tengo que invitar a una pausa, nos quedamos allí, pero enseguida continuamos para terminar esto y avanzar con más temas. ¿Qué le parece, padre? Perfecto. A los amigos oyentes y televidentes también, les invitamos a ya la última parte del programa. Nos acompaña el padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado. Estamos hablando acerca del Señor de los Milagros y nos da además para hablar de varias cosas más. Enseguida continuamos.
Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Semana a semana nos reunimos con ustedes. Nos acompaña hoy, le agradecemos el padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado. Él organiza, entre otras cosas seguro, también los cursos de cultura católica aquí en la ciudad de Arequipa, desde donde compartimos ese espacio para todos ustedes, amigos oyentes, televidentes y de las demás plataformas de NS. Él está aquí en la parroquia de Guadalupe, en esta ciudad. Padre, muchas gracias nuevamente. Y le dejé con la palabra en la boca, pero es un tema realmente, yo creo que ya tenemos materia para otros temas. Sí, sí. Porque una cosa es lo que dicen que dijo el concilio. El mismo nuestro querido Papa Benedicto XVI lo ha profundizado mucho sobre esto. Y otra cosa es lo que realmente dice el concilio. Y valga verdades, cuesta al pueblo fiel acercarse a los documentos o tener el tiempo para, incluso entre católicos que están pues formando o dan cursos, ¿no? Pero le dejé con la palabra en la boca allí, o sea... Sí, yo quiero terminar con esto. Primero, entonces, tienes el concilio que te dice el tema del hábito no es algo ya fuera de la iglesia, no es que el concilio ni lo apartó, ni tampoco negó que se podía utilizar, sino dijo, pues hay que poner los hábitos ahora, o sea, que las personas que utilizan hábito, que vean si es que ese hábito condice, ¿cierto?, con el uso de los tiempos. Y entonces que se hagan las reformas al hábito que se tengan que hacer. Muchas congregaciones lo han hecho, no hay ningún problema. Pero eso no significaba no usar, ¿sí? Ahora, el Papa Juan Pablo II tiene en un montón de catequesis, de discursos, temas acerca del hábito, de que él quiere que se utilice el hábito, justamente porque el hábito en un mundo en el que siempre se tiene, un mundo de imágenes, de signos, es importante mostrar los signos. Así es. O sea, nosotros queremos que la iglesia se muestre, pues una manera de mostrarse claramente es con el hábito. Lo más auténtico. Perfecto. Que es ella. Y ahora sí termino con tu pregunta que decías, ¿se puede, o sea, hay manera de llevar mal el hábito? Sí, por supuesto. Yo creo que el hábito, dijimos, es una mortaja que representa, ¿cierto?, la muerte al mundo malo, y la imitación, la unión con Jesucristo, que fue manso, humilde de corazón, que fue pobre, con una pobreza en donde no tenía ni dónde reclinar la cabeza, en un mundo en el que nos dice, ¿no?, que tenemos que ser nosotros también trabajadores del reino de Dios y no andar preocupándonos por la añadidura, ni por qué vamos a comer, ni por cómo vamos a vestir, ni por qué vamos a tomar. Entonces, el hábito, ¿qué tiene que mostrar? Primero tiene que mostrar humildad, o sea, el hábito es una tela, ¿ok? Por tanto, el hábito sencillamente es un elemento que le ayuda a la persona que quiere vivir en humildad, en pobreza. Por tanto, el hábito no es un traje, no es un traje de elites, es una cosa sencilla. Ni moda, como decíamos por el otro lado tampoco. Es imitar al Señor, que es el carpintero de Nazaret, que es el predicador itinerante, que es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida y que se mete por cañadas difíciles y que no tiene problema de rasgarse un poco, ¿no?, la túnica, ensuciarse y poner la oveja, aunque esté embarrada, ponerla sobre sus hombros y llevarla. Por tanto, el hábito tiene que manifestar cómo es el cristiano. Entonces, un cristiano que no vive cristianamente, un sacerdote que no vive sacerdotalmente, un religioso o religiosa que no viven religiosamente, que están más pegados, que viven más en el espíritu del mundo que en el espíritu cristiano, evidentemente desdicen el uso de su hábito. Como el Papa dice ahora, hay muchos cristianos que son paganos, ¿no? Claro, en ese claro, sí. Entonces, el hábito viene a ser más bien una especie de cosa en contra, y entonces por eso, claro, la gente puede hablar. Y a eso también se relaciona... Podemos ser antitestimonio, ¿no? Claro, al Señor de los Milagros. Si las personas que con gran devoción se visten con el hábito del Señor de los Milagros, andan, como dice San Pablo, ¿no?, en los gustos de la carne, son del espíritu de la carne, dice, o sea, de aquellos que viven en este mundo para servir a la carne. Y entonces San Pablo empieza a decir, claro, la lujuria, la borrachera, las maledicencias, las injurias y los odios, las rencillas, las venganzas. Si vives en ese tipo de vida, bueno, no significa que no tienes que dejar usar el hábito, sino significa que tienes que corregirte y usar el hábito para que el hábito, que es algo externo,
también manifieste tu interior, ¿no? Haya congruencia, ¿no? Claro, tu interior. Y ese interior que tiene que ser amor a Cristo, servicio, misericordia, penitencia. Perfecto. Porque el hábito es penitencial. Ese hábito morado tiene justamente un sentido penitencial. Volviendo entonces al inicio, que es lo que habíamos dejado, que usted decía, ¿no? Entonces, la esencia, decíamos un Cristo aparentemente fracasado, hablamos de la penitencia, que también después, lo post-concilio, no gusta tocar mucho estos temas. ¿Cuál es la esencia de esta devoción, Padre? ¿A qué nos debe mover? Ya ahí usted tocando y dándonos algunas luces. Sí. Primero, la esencia de esta devoción no es otra cosa que la esencia a nuestro Salvador, Cristianismo. a este Cristo vivo y presente entre nosotros, pero este Cristo que se manifiesta excluido, este Cristo que se manifiesta doloroso, a este Cristo que se manifiesta olvidado, apartado, como luz en las tinieblas, pero a este Cristo que también es esperanza, porque la cruz no es fracaso, es esperanza, es exaltación. Es el Hijo que es exaltado en la cruz, que termina su vida, como dice el Evangelio de San Marcos, dando un fuerte grito, el grito de victoria, ¿no? Ese grito de que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado, que ha vencido al demonio. Es servir a este Cristo, pero con la humildad del Nazareno, con el deseo de ayudarlo a cargar la cruz. Y eso es el sentido de la penitencia, unirnos a la misericordia de Dios. No es masoquismo, ¿no? De ninguna manera. O sea, oye, hoy día en donde hay chicos y chicas que prefieren, o sea, que aceptan tremendos dolores para hacerse tatuajes, Así es. donde les meten agujas todo el tiempo y les van generando un montón de dolor, en donde se hacen perforaciones e implantaciones de un montón de cosas. O un culto al cuerpo que sufren están allí. por vanidad y no entienden lo que es sufrir por amor. ¿Me entiendes? O sea, entonces no se entiende la penitencia porque realmente vivimos en un mundo muy superficial, muy superficial. Y aquellos que ciertamente no entienden de la penitencia es porque se han olvidado de lo que es el verdadero amor, que es amar y dolerse y amar. En aquello que decía San Alfonso María de Ligorio, aprenda a llorar quien tiene oficio de padre, ¿no? Jesús tiene ese oficio de padre de los hombres, ¿no? De Salvador, y por eso llora por nuestros pecados, sufre, pero eso no es signo de derrota, no es signo de tristeza, no es signo de un cristianismo derrotado, de un cristianismo vencido, sino por el contrario, es un cristianismo que da la vida y que para dar la vida es como el grano de trigo que cae en tierra, muere y da mucho fruto. Bien, yo algo más que quería plantearte era la cuestión de que hoy día con toda esa vehemencia contra la que atacan a los cristianos, lamentablemente los que también quieren decirse cristianos, los protestantes, los hermanos protestantes, y que muchas veces no actúan como cristianos. Y yo he visto, te digo, yo he visto ahora un montón de videos en donde agarran nuestras imágenes de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, y ¡pum!, les pegan golpes, la rompen, o pastores que ponen en las plazas y ponen las imágenes y empiezan a golpearlas delante de la gente. Bueno, surge el tema este del Señor de los Milagros, ¿qué hace tanta gente, ¿no?, adorando esas imágenes, cargando, como si eso fuera su Dios, caen en idolatría? Bueno, tantas cosas que dicen de estas devociones nuestras. Y te aseguro, mucho con ignorancia, ¿no? Entonces, tampoco yo, digamos, me encarnizo con ellos porque es más ignorancia que otra cosa. Si se dieran cuenta, si entendieran, ¿no? Como dice Jesucristo, si entendieran, no saben lo que hacen, realmente no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Pienso que a mí me llama mucho la atención porque yo en algunos encuentros que he tenido con cristianos no católicos, cuando sale este tema, dicen constantemente, ustedes adoran imagen. Entonces uno le explica, mira, una imagen no es Dios. ¿Tú a quién le rezas? Cuando tú rezas al Señor de los Milagros, ¿a quién rezas? A Jesús. Rezas el Padre Nuestro, que es la oración que te enseñó Jesús. Rezas al Señor Nazareno. Esto es una imagen que representa, no es propiamente el Cristo. Cristo está en el cielo, también en la tierra, en nuestros corazones, en la gracia y en la Eucaristía, pero la imagen es una representación de Cristo y tú la veneras porque veneras al Señor y tú te guías de la imagen como de un signo, así como el hábito es un signo, la imagen es un signo, para que tú puedas tenerle ese acto de adoración profundo a nuestro Señor. No, es adoración. Wow. Oye, pero mira, así pasa. Entonces es como que no entran razonamientos. Sencillamente es como que se baja la valla, ustedes son idólatras,
le explicas todo el tema de que en la misma escritura, en el catecismo, en todo lado, no hay idolatría en la Iglesia Católica, sino que sencillamente está la cuestión de que la imagen te representa a, y se les dice a los hermanos protestantes de que ya en el Antiguo Testamento habían ciertas imágenes, ya el mismo San Pablo dice que Jesús es la imagen de Dios invisible, ya Jesucristo le dice a sus apóstoles, quien me ve a mí, ve al Padre. El Génesis, somos hechos a imagen. Bueno, entonces, con todas esas cosas, ¿y cuál es el final de todo? No. Ustedes adoran imágenes. Bárbaro. ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, recemos por ellos, pero creo que todos en un sano respeto, por más que no entiendan, en un sano respeto tienen que también ellos saber aceptar que esto es patrimonio. Y es una sana costumbre. Yo la otra vez, con mucho dolor, escuchaba a algunas personas en Lima que, claro, con lo convulsionada que es Lima, con la cantidad de tráfico que tiene, con la falta tal vez de esa cultura vehicular, ¿no? Social que tendrían que tener, cuando vienen las procesiones del Señor de los Milagros, pues, empieza un poco a colapsar ciertas calles de la ciudad. Entonces mucha gente enojada, ¿por qué no hacen sus cosas dentro de la iglesia? ¿Para qué no? Oigan, estas procesiones, esta tradición, esta cultura, esto que es nuestro Perú, se hizo desde 1655. ¿Okay? Es parte de nuestra historia. Por tanto, nadie puede, o sea, si hicieron avenidas después, que las hagan, ¿me entiendes? Pero el tema es que esto es una cosa que parte de nuestra vida, es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos nosotros. Un peruano, por más que, bueno, Lima no es todo el Perú, pero un peruano supo recibir esta tradición, porque si bien la devoción es en Lima, sin embargo, en todo el Perú se derramó, ¿no? Como un bálsamo esta devoción. Y otros países también. Y, Dios mío, ahora, tú me decías que es una gran procesión en Latinoamérica. Mira, hasta no hace mucho tiempo, no quiero ahora, porque me di cuenta que en Filipinas hay unas procesiones enormes, pero hasta no hace mucho tiempo tenía entendido de que la procesión del Señor de los Milagros había batido récord de Guinness. Yo también, no tenía el dato por ahí, pero... igual, como te digo, no hace mucho tiempo vi una procesión que hubo de un Cristo en Filipinas, y no sé si habrá habido más, pero acá junta una gran cantidad de gente. Y si uno dijera, bueno, la cantidad de gente que se junta en Lima, y aquí en Arequipa, y en las otras ciudades del Perú, y en otras ciudades donde el peruano pisa, donde una comunidad peruana hay, y en donde ya en la iglesia, tú ves una iglesia italiana con el Señor de los Milagros, tú ves una iglesia en Nueva York con la imagen del Señor de los Milagros. Hasta el Papa Francisco bendijo al Señor de los Milagros la vez pasada. Por supuesto, en la ciudad de Roma hay una devoción grande del Señor de los Milagros, justo en una iglesia que queda enfrente de la estación de trenes de la ciudad de Roma. Y ahí está la imagen del Señor de los Milagros y la sacan en procesión, porque esa es la costumbre. Esa es la costumbre, ¿te das cuenta? Entonces, la procesión, la veneración, y por supuesto eso tiene que llevar a la conversión, ¿no? Padre, por eso la confesión. ¿no? Eso, quizá estos minutitos que nos toca ya acabar el programa, recordar lo importante que quizá esto que ahora mismo decía, para vivir auténticamente una devoción, que ahora hablamos al Señor de los Milagros, pero a la iglesia también tenemos otras devociones que nosotros podemos vivirla mal o bien, porque no nos recuerda a modo también de conclusión y despedida. Sí, pienso que las devociones, en este caso la devoción que nos toca tratar del Señor de los Milagros, nos tiene que llevar a nosotros primero a la conversión. Porque si Cristo murió por nosotros y es un Cristo crucificado al que veneramos, pues lo elemental es que tiene que haber conversión. No puedo yo ver al Señor que padece, que muere por mis pecados y yo quedarme así campante con el deseo de seguir pecando. Y ya me convertí, Padre. Ya fue hace varios años. ¿Vale esa respuesta? Bueno, la conversión es continua, porque nosotros nos convertimos de algunas cosas y de otras cosas no. Nosotros por ahí dejamos tal pecado, tal vicio, pero decía un sacerdote jesuita, el padre Leonardo Castellani, el demonio es como un zorro, que cuando uno lo bota por la puerta entra por la ventana. Entonces, puede ser que nosotros hayamos botado un montón de pecados y desarraigado algunos vicios, pero hay otros pecados que entran por la ventana de nuestra vida y tenemos que controlar y tenemos que ver. Y a veces hay cosas que cuando uno es cristiano empieza recién a ver, porque antes no se daba cuenta. Hay pecados que empiezan a aparecer no porque antes no los tenía, sino porque sencillamente antes no hacía un buen examen de conciencia. Entonces, la primera cosa es conversión. Y para esa conversión, primero, búsqueda de la misericordia de Dios, ¿no?
nos unimos a la pasión. Por eso las procesiones penitenciales, porque ese es el sentido de la procesión. Sí. Te unes a Cristo, cargas las andas del Señor de los Milagros generalmente son muy pesadas y los carga mucha gente, sí. Pero se pelean por cargarlas. Pero ¿cuál es el sentido? No el figurar, que me tomen foto, me hago un selfie, no es eso. Es cargo la cruz con Cristo, cargo al Señor que me ha cargado antes a mí. Yo soy esa oveja cargada por Cristo, ahora acompaño al Señor a cargar la cruz. Y así también acompañas cuando vas rezando el rosario, mientras vas en la procesión, mientras vas caminando en el dolor y mientras vas cantando al Señor de los Milagros, vas acompañando. Es hermosa la procesión. Y se puede hacer oración, ayuda a por uno, supuesto. Si se hace bien. Y eso te tiene que llevar después a la respuesta tuya. Porque ciertamente que esa devoción, si solamente queda en esto, es una devoción imperfecta y es una devoción inclusive que puede ser hasta deforme. Tiene que llevarte después a la vida de fe. Habitual, continua. Claro, continua. No solo de octubre, digamos, por supuesto, cristianos de octubre. Por supuesto, a la confesión frecuente, a la oración continua, al constante mirar tus pecados y al deseo de reparar por tus pecados. Porque el mundo de hoy día se ha olvidado de la reparación. Así es. O sea, pensamos que la confesión, sí, bueno, rézate 2 Ave Marías en penitencia y ya, listo, se acabó, ya estoy 0 km, no pasa nada. No, repárale al Señor. Por eso, carga la cruz con Cristo. ¿Quieres ser cristiano? Toma tu cruz, dijo Jesús. Es justamente eso, la vida de penitencia, tema que tocaremos en otro momento, ¿cierto? Encantados. Entonces, por eso me parece muy, muy lindo esto. Esta devoción es maravillosa, es una devoción, realmente yo amo mucho esta devoción del Señor de los Milagros. Me siento muy identificado con esta devoción. Cuando yo me ordené sacerdote, entendí que esta era la devoción del Perú. Me di cuenta cómo los peruanos identificamos esta devoción y le tenemos tanto cariño, y ciertamente que para mí, digamos, es entrar en contacto con el Señor, ¿no? Con Cristo, con ese Cristo cercano, con ese Cristo nuestro, íntimo, con ese Cristo peruano, ¿cierto? Padre, muchísimas gracias. Esto es maravilloso y tenemos que volver. Definitivamente. Perfecto, sí. Le pedimos la bendición para todos los oyentes, televidentes y el equipo de trabajo, y si Dios quiere, para encontrarnos otra vez. Muy bien. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Padre Pierre Martínez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les esperamos también a ustedes, amigos oyentes, televidentes, que nos siguen a través de las redes también, en otro programa de Hacer el Encuentro con Dios. Seguro que este espacio hoy también les ha ayudado. No se muevan de nuestra programación, que tenemos más para ustedes.